Siempre sentí que mi esposo fue obligado a casarse conmigo. Cada vez que estábamos íntimos, Parker solo usaba las manos. Con el tiempo, me rendí y decidí dejarlo libre. Pero la noche antes de imprimir los papeles del divorcio, lo escuché hablando con sus amigos. «¿Y por qué no tocas a tu esposa? La tienes ahí mismo», dijo uno. «Nora podría irse si sigues conteniéndote». Parker dio un sorbo a su whisky. «No entienden. Ella es delicada. ¿Y si la asusto?» Su voz se volvió más profunda. «Es mi esposa. Tengo que cuidarla. Si encuentra en otro lado lo que yo no puedo darle, está bien. Mientras vuelva a casa conmigo». Sus amigos se rieron. «Entonces, ¿por qué buscas todo eso en secreto en Google?» Esa noche, revisé el historial de Parker. 99 búsquedas, todas variaciones de «Por fin me casé con la chica que amo, pero tengo un kink. ¿Cómo hago para no asustarla?» El día que Parker volvió de su viaje de negocios, yo ya tenía un plan. Me duché, me depilé y me maquillé completamente antes de ponerme el nuevo camisón, pecaminosamente transparente, que había comprado. Luego, me deslicé en su lado de la cama, esperando ser conquistada. Pero cuando salió del baño, verme en sus sábanas lo dejó paralizado. La toalla en sus manos se quedó inmóvil a medio movimiento. «¿Qué haces aquí?» No había ni rastro de calidez en su voz. Mis ojos recorrieron su cuerpo de arriba a abajo. No era la primera vez que lo miraba así, pero sí era la primera vez que lo hacía sin que me importara que él lo notara. Parker seguía inmóvil junto al marco del baño. La toalla no se había movido, tampoco él. Solo sus ojos, que me recorrían a mí con la misma confusión con la que uno mira algo que no encaja en el lugar donde está. Una pieza de un rompecabezas que de pronto aparece en el cuarto equivocado. No dije nada. Él tampoco. Dejé que el silencio trabajara. Había aprendido eso de él, en 3 años de matrimonio, que el silencio no siempre es vacío. A veces es la única conversación honesta que 2 personas pueden tener. Finalmente, Parker bajó la toalla, la dejó sobre la silla del rincón, con ese gesto metódico que tenía para todo, esa forma de hacer las cosas despacio y en orden, como si el orden pudiera protegerlo de lo que no podía controlar. Luego se quedó de pie, con los brazos a los lados, mirándome. «¿Qué estás haciendo, Nora?» Esta vez no era pregunta. Era una observación dicha en voz baja, casi para sí mismo. Me recosté un poco más sobre sus almohadas. «Esperarte». Vi cómo su mandíbula se tensó. Esa reacción la conocía bien. Era la señal de que algo lo había desestabilizado y estaba comprando tiempo para construir una respuesta que lo protegiera. En 3 años había aprendido a leer cada uno de sus gestos. Lo que no había sabido leer, hasta la noche anterior, era lo que había detrás de ellos. 99 búsquedas. Todas variaciones de la misma pregunta. «Por fin me casé con la chica que amo, pero tengo un kink. ¿Cómo hago para no asustarla?» Recordé el momento exacto en que leí esa frase por primera vez. Estaba sentada en el piso frío de su estudio, con el teléfono en las manos, esperando encontrar mensajes de otra mujer. Había encontrado algo completamente distinto, algo que me obligó a releer cada línea 2 veces, luego 3, porque no podía procesar que ese hombre, mi esposo, el mismo que durante 3 años me había tratado como si yo fuera de cristal, llevaba ese peso cargado en silencio desde antes de casarse conmigo. Parker no me había rechazado. Parker tenía miedo de lo que podría hacerme si no se contenía. Esa diferencia lo cambiaba todo, y también me obligaba a replantear el plan que había construido esa tarde, mientras me depilaba y me maquillaba, y me ponía el camisón que había comprado pensando que era un acto de rendición. Ahora sabía que no era rendición. Era la única movida correcta en un juego que ninguno de los dos había sabido cómo jugar. «Parker», dije. Él me miró. «Siéntate». Un músculo en su mandíbula se movió. Por un segundo pensé que iba a decir que no, que iba a buscar una excusa, que iba a convertirse en piedra como siempre. Pero no lo hizo. Caminó hasta la cama y se sentó en el borde, en su lado, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. La postura de alguien que se prepara para recibir algo que no sabe cómo esquivar. Me quedé en mi lugar. El 1,5 metros de colchón entre nosotros era el mismo de siempre. Pero esta vez no iba a dejarlo actuar como frontera. «Sé lo que buscaste», dije. Parker no reaccionó de inmediato. Solo parpadeó una vez, muy despacio. «¿Cuánto viste?», preguntó. «Todo». Silencio. 99 búsquedas, continué. Todas con la misma pregunta de fondo, la misma desde hace meses. Hice una pausa. «¿Cuánto tiempo llevas buscando eso?». Él bajó la mirada hacia sus manos. Las apretó ligeramente sobre sus rodillas, desde antes de casarnos. Eso me detuvo, aunque no lo mostré, desde antes de casarnos.
lo que significaba que desde el principio había sabido que esto existía dentro de él, y aún así, había elegido callar. Había construido 3 años de matrimonio sobre ese silencio, creyendo que protegerme era lo mismo que ocultarse. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Parker levantó la vista. Sus ojos tenían algo que rara vez le había visto. No la distancia calculada de siempre, sino algo más cercano a la exposición, como alguien que acaba de quedarse sin ropa y no sabe dónde poner las manos. Porque no sabía cómo decirlo sin perderte, dijo. La respuesta fue directa, sin adorno. Era la clase de frase que Parker no solía decir, y precisamente por eso me llegó de una manera que no esperaba. ¿Y en cambio preferiste que me fuera por otra razón?, dije. Él no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en cada noche de los últimos 3 años, en cada vez que me había dado la vuelta en la cama, en cada vez que yo había interpretado su distancia como indiferencia, y él la había mantenido creyendo que era cuidado. Me moví. Me senté más cerca, sin cerrar del todo la distancia, pero lo suficiente para que tuviera que mirarme sin el 1,5 metros de colchón de por medio. Escúchame, dije. No me fui anoche cuando leí lo que leí. No me fui esta mañana cuando tuve los papeles del divorcio en la mano. Y no me fui esta noche cuando me preparé. Me puse esto y me metí en tu cama. Dejé que eso se asentara. ¿Sabes por qué? Parker me miraba sin hablar, porque lo que encontré en ese historial no me asustó. Me explicó 3 años que no entendía. Él exhaló. Fue un sonido breve, casi inaudible, pero en él reconocí el peso de algo que lleva mucho tiempo sostenido, y de pronto encuentra dónde apoyarse. Nora. Empezó a decir algo y se detuvo. No esta noche, lo interrumpí. Esta noche no necesito que me expliques nada. Solo necesito que respondas una pregunta. Parker esperó. ¿Qué es lo que quieres?, pregunté. No lo que crees que puedes tener. No lo que crees que está bien pedir. Lo que quieres. El cuarto quedó completamente quieto. Parker me miró durante varios segundos. Vi el momento en que algo en él evaluó si podía o no responder eso, si el suelo era lo suficientemente firme como para soportar el peso de esa respuesta. Y vi también el momento en que decidió que sí. A ti, dijo. Lo que siempre quise eres tú, sin tener que contenerme. No respondí de inmediato. Lo que acababa de decir era sencillo. 4 palabras. Pero eran las 4 palabras que en 3 años nunca había dicho con ese nivel de precisión, sin rodeos, sin construir primero una salida por si necesitaba retractarse. Bien, dije. Parker parpadeó. Bien. Eso es lo que vine a escuchar. Me recosté de nuevo sobre su almohada. Él seguía sentado en el borde, mirándome como si no estuviera seguro de cuáles eran las reglas ahora. Eso también lo conocía. Parker necesitaba saber cuáles eran las reglas antes de moverse. Era su forma de funcionar en todo. Parker, sí, esta noche no va a pasar nada. No de esa manera. Hablé con calma, sin apuro. Mañana vamos a hablar. Me vas a decir exactamente qué encontraste en esas 99 búsquedas, y yo voy a escuchar. Y después los dos vamos a decidir qué hacemos con eso. ¿Y si lo que te digo te cambia lo que sientes?, preguntó. Había una vulnerabilidad real en esa pregunta. No manipulación. Miedo genuino. Eso ya lo veremos mañana, dije. Pero te digo algo. Llevas 3 años conteniéndote para no perderme, y casi me pierde igual. Él no respondió, pero asintió. Apenas una vez. Apagó la lámpara de su lado, se recostó. El espacio entre nosotros seguía ahí, pero esta vez no se sentía como abandono. Se sentía como una pausa deliberada, como 2 personas que han llegado al borde de algo y eligen no apresurarse. Pasaron varios minutos en silencio. Nora. ¿Qué? Los papeles del divorcio. Están en mi escritorio. ¿Los vas a firmar? Miré el techo en la oscuridad. Pensé en la mañana siguiente, en la conversación que íbamos a tener, en lo que podía salir de ella o no salir, en el hecho de que por primera vez en 3 años, Parker había respondido una pregunta directa con una respuesta directa. No esta noche, dije. Parker no dijo más. Y esa fue la primera noche en 3 años en que me dormí sin haber tomado una decisión definitiva, y aún así sin sentir que había perdido. A la mañana siguiente me desperté antes que él. Me quedé quieta un momento, escuchando su respiración. Estaba dormido de verdad, sin esa rigidez habitual de quien finge dormir para evitar conversaciones. Tenía el brazo extendido sobre su lado de la cama, cerca de donde yo había estado, sin tocarme pero también sin la distancia cuidadosa de siempre. Fui a la cocina, preparé café. Saqué 2 tazas. Cuando Parker apareció 20 minutos después, todavía con el pelo desordenado y los ojos cargados de una noche, que tampoco había sido fácil para él,
Se detuvo al verme sentada a la mesa con las 2 tazas servidas. Se sentó frente a mí sin decir nada. Tomó el café. Yo también. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Por lo que encontré en el historial, dije. Quiero que me expliques qué es, con tus palabras, sin Google de por medio. Parker rodeó la taza con las 2 manos, respiró, y esta vez, sin el peso del secreto empujando desde adentro para mantenerse cerrado, habló. Parker habló durante 40 minutos sin que yo lo interrumpiera. No fue fácil para él. Lo veía en la forma en que elegía cada palabra, como alguien que camina sobre un suelo que no conoce y no sabe dónde puede pisar con seguridad. Se detenía, retomaba, corregía una frase a la mitad porque no le parecía exacta. Volvía a intentarlo. Lo que me describió no era lo que yo había imaginado, no era violento, no era degradante, era control. Dominancia ejercida con límites claros, con palabras acordadas, con una dinámica en la que él llevaba el ritmo y yo respondía a él. Algo que en sus búsquedas de Google aparecía bajo nombres técnicos que yo no conocía, pero que en su boca, dicho con sus propias palabras, sonaba mucho más simple de lo que 3 años de silencio me habían hecho creer. ¿Desde cuándo sabes que esto es lo que quieres?, pregunté cuando terminó. Desde los 22 años, más o menos, miró la taza. Antes de conocerte. ¿Y con alguien más lo habías? Sí, lo dijo sin rodeos. Antes de ti, con 2 personas. Fue consensuado. Funcionó. Hizo una pausa. Cuando te conocí, decidí que no podía pedirte eso. ¿Por qué yo no y ellas sí? Parker levantó la vista. Porque con ellas no me importaba perderlas. Me quedé callada procesando eso. Era una respuesta que no esperaba. Y precisamente por eso era la más honesta que podía haberme dado. No me había ocultado el kink porque yo fuera frágil. Me lo había ocultado porque yo le importaba demasiado como para arriesgarse. Eso no lo justificaba. 3 años de matrimonio construidos sobre un secreto no se resuelven con una buena intención. Pero sí cambiaba la forma en que yo podía leer lo que había pasado. ¿Y qué pensabas que iba a hacer si me lo decías?, pregunté. ¿Que te ibas? ¿O que te quedabas por lástima y me mirabas diferente para siempre? ¿Y preferiste que me fuera por otra razón? Preferí no arriesgarme a ver esa cara. Apoyé la taza sobre la mesa. Parker, llevas 3 años durmiéndote a 1 metro de mí en tu propia cama. ¿Crees que eso no me hizo sentir algo? Él no respondió. Me hizo sentir que no me querías. Que te habías casado conmigo por obligación, que estabas esperando que yo me cansara y me fuera sola para no tener que pedirme el divorcio. Lo miré directamente. Eso fue lo que 3 años de silencio me dijeron. Parker cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo en su cara que no era defensa. Lo sé, fui un cobarde. Sí, dije, lo fuiste. No lo suavicé, no había razón para hacerlo. Silencio. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora tienes que escucharme tú a mí. Parker asintió. Me tomé un momento antes de hablar. Quería decirlo con precisión, sin que sonara a ultimátum ni a negociación, sino a lo que realmente era, una posición. No voy a fingir que entiendo todo lo que me dijiste esta mañana. Voy a necesitar tiempo para procesarlo. Voy a tener preguntas. Y no sé todavía si lo que describes es algo en lo que yo puedo participar o no, porque nunca lo he pensado desde ese ángulo. Hice una pausa. Pero tampoco voy a decirte que no antes de saber realmente de qué se trata. Eso sería lo mismo que hiciste tú. Cerrar una puerta sin abrirla primero. Parker me miraba sin moverse. Lo que sí sé, continué, es que si vamos a seguir en este matrimonio, no puede ser con secretos. No puede ser con distancia que yo interprete como rechazo y tú como protección. Si vas a contenerme algo, me lo dices. Si yo necesito algo, te lo digo, sin rodeos. Entendido, dijo. No es una pregunta. Lo sé, es una condición. Sí, Parker asintió una vez. No como alguien que cede, sino como alguien que reconoce que el terreno cambió y elige adaptarse. ¿Qué necesitas de mí ahora?, preguntó. Era una pregunta directa. La clase de pregunta que en 3 años no me había hecho porque hacerla implicaba reconocer que yo tenía necesidades que él no estaba cubriendo. Tiempo, dije. 1 semana. Sin presión de ningún lado. Voy a pensar. Voy a hacerte preguntas cuando las tenga. Y al final de esa semana, vamos a hablar de nuevo. ¿Y los papeles del divorcio? Siguen en mi escritorio. ¿Sin firmar? Sin firmar. Parker soltó el aire. No fue alivio completo, porque no había razón para sentir alivio completo todavía. Pero sí fue algo. El primer espacio real en 3 años en que ninguno de los dos estaba fingiendo que todo estaba bien. Se levantó. Recogió su taza. La llevó al fregadero. La enjuagó. La dejó boca abajo sobre el escurridero con ese orden metódico que tenía para todo. Antes de salir de la cocina, se detuvo. Nora. ¿Qué? Gracias por no firmar anoche. No respondí. Lo dejé salir. Me quedé sola en la cocina con mi taza de café y la certeza de que lo que acababa de empezar entre nosotros no era reconciliación. Era algo más complicado que eso.
Era dos personas que por fin habían decidido verse de frente, sin la distancia cómoda de los silencios. Lo que saliera de esa semana, todavía no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, quería saberlo. La semana transcurrió de una manera que no esperaba. No hubo grandes conversaciones, no hubo momentos de quiebre ni declaraciones. Hubo algo más difícil que todo eso. Dos personas viviendo en el mismo espacio con nueva información y sin saber todavía qué hacer con ella. Parker se levantaba primero. Cuando yo llegaba a la cocina, el café ya estaba hecho y él estaba leyendo algo en su teléfono con la misma expresión concentrada de siempre. Pero ahora, cuando levantaba la vista y me veía entrar, no desviaba la mirada de inmediato. Me sostenía la mirada un segundo. Solo eso. Era poco. Lo sabía. Pero venía de un hombre que durante 3 años había perfeccionado el arte de mirar a través de mí. El martes le hice la primera pregunta. Estábamos en el sofá, cada uno en su lado, con la televisión encendida sin que ninguno la estuviera viendo de verdad. Me giré hacia él. ¿Cuándo dices control? ¿Qué significa exactamente en la práctica? Parker apagó el volumen sin dudar. Me miró. ¿Quieres la versión larga o la versión directa? La directa, me explicó. Sin eufemismos. Sin rodeos, con la misma precisión clínica con la que había hablado el domingo por la mañana. Órdenes simples, límites establecidos antes de empezar, una palabra de parada que cualquiera de los dos podía usar en cualquier momento y que suspendía todo de inmediato. ¿Y si yo no quiero hacer algo específico? Pregunté. Lo dices antes, o usas la palabra, y se acabó, sin preguntas. ¿Y si en el momento me arrepiento? Lo mismo. ¿Y tú qué obtienes de eso? Parker pensó un momento antes de responder. Saber que estás ahí porque quieres estar. Que lo que pasa entre nosotros es una decisión tuya, no algo que toleras. Me quedé callada un momento. Eso es lo que buscabas en Google 99 veces. Sí. ¿Y nunca se te ocurrió que yo podría querer exactamente eso? Parker no respondió de inmediato. Parpadeó una vez. No. ¿Por qué? Porque asumí que no. Sin preguntarme. Sin preguntarte. Lo dejé ahí. No había nada más que agregar esa noche. El jueves hice la segunda pregunta, esta vez en la cocina, mientras él preparaba la cena y yo estaba sentada en la barra con una copa de vino. ¿Qué necesitas de mí para poder dejar de contenerte? Parker dejó de mover lo que tenía en la sartén. Se giró hacia mí. Que me digas tú lo que estás dispuesta a hacer. No yo lo que quiero. Tú lo que estás dispuesta. Era una inversión que no esperaba. Parker llevaba años asumiendo lo que yo quería o no quería sin consultarme, y ahora me estaba devolviendo la pregunta. Me tomé el tiempo necesario antes de responder. Estoy dispuesta a intentarlo, dije. Con condiciones. ¿Cuáles? Las mismas que me describiste tú. Límites claros antes de empezar. Una palabra de parada que funcione en los dos sentidos. Y si algo no me parece, lo digo en el momento y tú paras. Sin negociación, sin explicaciones. De acuerdo. Y una cosa más. Parker esperó. El ritmo lo llevo yo al principio, no porque no confíe en ti, sino porque necesito entender desde adentro qué es esto antes de ceder el control. Hubo un silencio breve. Parker me miró con una expresión que no supe clasificar del todo. No era resistencia, era algo más cercano a la sorpresa de quien recibe exactamente lo que quería, pero no había calculado que llegaría de esa forma. Entendido, dijo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Sin reservas? Sin reservas. Asentí. Tomé un sorbo de vino. Parker volvió a la sartén. Esa noche, después de cenar, cuando los dos estábamos de pie en la cocina recogiendo, su mano rozó la mía al pasarme un plato. No fue un accidente. Lo hizo despacio, con intención, esperando ver cómo yo reaccionaba. No me aparté. Él tampoco repitió el gesto. Solo lo dejó existir, y siguió recogiendo. Era poco. Seguía siendo poco. Pero era la primera vez en 3 años que Parker me tocaba sin que fuera estrictamente necesario. El sábado, último día de la semana que le había pedido, me senté en mi escritorio. Los papeles del divorcio seguían ahí, en la carpeta donde los había dejado. Los saqué. Los leí de principio a fin, despacio, como lo había hecho el día que los imprimí. Luego los doblé, los metí de nuevo en la carpeta, y guardé la carpeta en el cajón. No los firmé. Tampoco los rompí. Los guardé. Esa diferencia era importante. Por la noche, cuando Parker apareció en la sala y me encontró sentada sin hacer nada en particular, se quedó de pie en el vano de la puerta. ¿Cómo estás?, preguntó, pensando. ¿En qué? ¿En que mañana es el día que acordamos para hablar? Lo sé. ¿Estás listo? Parker entró a la sala. Se sentó, no en su extremo del sofá, sino en el centro, lo suficientemente cerca como para que la distancia entre nosotros ya no fuera la de siempre. Llevo 3 años sin estar listo, dijo. Creo que ya es suficiente tiempo. No respondí, pero me moví hacia el centro también. Y esa noche, por primera vez en 3 años, nos dormimos en el sofá.
ella apoyada contra él, sin que ninguno de los dos lo hubiera planificado. Mañana hablaríamos de las reglas. Esta noche era suficiente con esto. Daniela me llamó el miércoles siguiente. No era inusual. Nos conocíamos desde la universidad, y desde que me casé con Parker, ella había mantenido esa costumbre de llamar cada 2 o 3 semanas, con la energía de alguien que necesita saber exactamente cómo están los demás para poder hablar de sí misma después. Contesté porque no había razón para no hacerlo. Nora, ¿cómo estás? Hace semanas que no sé nada de ti. Su voz tenía ese tono específico que usaba cuando en realidad venía con algo preparado. Lo conocía bien. Bien, dije. Ocupada. ¿Ocupada con qué? Parker sigue viajando tanto, ¿no? Volvió hace unos días. Pausa breve. Ah, ¿y cómo está él? Bien. Otro silencio. Daniela no era buena tolerando respuestas cortas. Le quitaban el control de la conversación. Oye, te llamo también porque... Mira, no sé si decirte esto, pero soy tu amiga y creo que debes saberlo. Aquí estaba. Lo había visto venir desde el primer segundo. Dime, dije. El mes pasado vi a Parker en el restaurante Mercer, el del centro. Estaba con una mujer. No sé quién era, pero estaban muy juntos. Y pensé, bueno, quizás era una colega, pero la forma en que él le hablaba hizo una pausa calculada. No sé, Nora. Me pareció raro. Y no quería quedarme callada sabiendo lo que sé. Me quedé en silencio un momento. Procesé lo que acababa de decirme. Parker en el Mercer con una mujer. Un mes atrás. Daniela guardando esa información durante 4 semanas y eligiendo soltarla ahora. Exactamente ahora. Cuando yo no le había dado ningún detalle sobre el estado de mi matrimonio. ¿Cómo era ella? Pregunté. Alta, pelo oscuro, joven creo. No la vi bien. ¿Y qué estaban haciendo exactamente? Hablando. Él tenía la mano apoyada en la mesa, cerca de la de ella. ¿Cerca o tocándola? Pausa. Cerca. ¿Le tomó la mano? No que yo viera, pero... ¿Se besaron? No. Pero el ambiente era muy... Daniela, la corté con calma. Lo que me estás describiendo es a mi esposo cenando con alguien en un restaurante. Sí, pero la forma en que... ¿Estabas sola cuando los viste? Estaba con Marcos. ¿Y Marcos también pensó que era sospechoso? Pausa más larga esta vez. No le pregunté. Entiendo. Hice una pausa breve. ¿Por qué esperaste un mes para decirme esto? Porque no quería meterte ideas en la cabeza si no era nada. Pero luego pensé que si fuera al revés, yo querría saberlo. Era una respuesta construida. No mentira completa, pero tampoco la razón real. La razón real era que Daniela llevaba 2 años insinuando, en distintas conversaciones y con distinta sutileza, que Parker era demasiado frío para ser un buen esposo, que yo merecía algo mejor, que ese matrimonio no se veía bien desde afuera. Daniela no me estaba protegiendo. Daniela estaba buscando confirmar algo que ya había decidido que era verdad. Te lo agradezco, dije. Voy a hablar con Parker. ¿Estás bien? No tienes que protegerlo, sí. Daniela, estoy bien. Gracias por llamar. Colgué. Me quedé sentada con el teléfono en la mano durante un momento. Luego fui a buscar a Parker. Estaba en su estudio, revisando algo en la computadora. Cuando entré, levantó la vista. Me llamó Daniela, dije. ¿Qué quería? Decirme que te vio en el Mercer hace un mes con una mujer. Parker no cambió la expresión. Con Renata Solís. Es socia de Feldman y Asociados. Estábamos cerrando el contrato de Torres Capital. Hizo una pausa. ¿Quieres ver los correos? No. Parker me miró. ¿No? No. Me apoyé en el marco de la puerta. Si hubiera algo que esconder, no me estarías ofreciendo los correos. Él asintió una vez, despacio. ¿Daniela hace esto seguido? Preguntó. Consideré la pregunta. Más de lo que yo había notado, creo. ¿Y qué vas a hacer? Por ahora, nada. Pero voy a ser más cuidadosa con lo que le cuento. Parker asintió de nuevo. Luego volvió a mirar la pantalla. Y yo salí del estudio. En el pasillo, me detuve un segundo. Lo que acababa de pasar era pequeño en apariencia. Una llamada, una pregunta, una respuesta. Pero era la primera vez en 3 años que Parker y yo habíamos tenido ese tipo de conversación sin que yo pasara los siguientes 2 días rumiando lo que no se había dicho. Él había respondido directo. Yo le había creído no por costumbre, sino porque la respuesta tenía sentido. Esa diferencia también era nueva. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos en silencio, Parker puso música instrumental baja desde el altavoz de la cocina. No era algo que hiciera normalmente. No dije nada. Seguí cortando. Pero lo noté, y supe que él sabía que yo lo había notado. Era poco todavía, pero era consistente. Y la consistencia, en alguien como Parker, valía más que los gestos grandes. Era poco todavía, pero era consistente. Al día siguiente, Daniela me escribió. ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo? Lo leí. Esperé antes de responder. Era una reunión de trabajo, ya está aclarado. ¿Y le creíste? Me detuve en esa pregunta.
en el tono que tenía, en lo que asumía. Sí, escribí. Le creí. Hubo una pausa larga. Bueno, tú sabes mejor que nadie cómo es tu matrimonio. Era una frase diseñada para parecer un paso atrás y al mismo tiempo no serlo. Daniela retrocedía con las palabras, pero dejaba la duda plantada antes de moverse. Lo había hecho muchas veces. Solo que antes yo no lo había visto con esa claridad. Durante 3 años había leído mi matrimonio con información incompleta. Con esa lectura como fondo, cualquier insinuación de afuera encontraba suelo fácil. Daniela había operado en ese espacio. Comentarios pequeños, preguntas que no eran preguntas, silencios calculados después de que yo mencionaba algo sobre Parker. Ese espacio ya no existía. No le dije nada de eso. Guardé el teléfono y seguí con lo que estaba haciendo. Esa tarde Parker llegó antes de lo habitual. Me encontró en la sala. Daniela escribió de nuevo, le dije. Quería saber si te había creído. ¿Y qué le respondiste? Que sí. Parker me miró un momento. No dijo nada. Y eso también era nuevo. Reconocer cuándo una conversación había llegado a donde tenía que llegar. Esa noche los dos estábamos en nuestra cama. Él en su lado, yo en el mío. Y el espacio entre nosotros era distinto al de siempre. No era distancia. Era simplemente espacio. La diferencia era real. Y los dos lo sabíamos. Fue Parker quien trajo el tema. Un viernes por la noche, 3 semanas después de la conversación del desayuno. Yo estaba en la cocina terminando de lavar los platos cuando lo escuché acercarse. Se quedó de pie junto a la barra, con los brazos cruzados, en esa postura que usaba cuando tenía algo que decir y estaba midiendo cómo decirlo. Los papeles del divorcio siguen en tu cajón, dijo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo más van a estar ahí? Sequé mis manos con el trapo y me apoyé en el fregadero, mirándolo. ¿Tienes prisa? No, hizo una pausa. Solo quiero saber en qué punto estamos. Era una pregunta legítima. Llevábamos 3 semanas en un territorio sin nombre. Ya no éramos el matrimonio de antes, pero tampoco habíamos establecido qué éramos ahora. Habíamos hablado. Habíamos acordado reglas. Habíamos empezado a movernos de otra manera dentro del mismo espacio, pero ninguno había dicho en voz alta a dónde llevaba todo eso. ¿Tú en qué punto crees que estamos?, pregunté. Parker bajó los brazos. Se sentó en uno de los bancos de la barra. Creo que estamos mejor que hace un mes, pero no sé si eso es suficiente para ti. ¿Y para ti? Para mí no es suficiente, dijo. Para mí esto que tenemos ahora es el principio de algo, no el final. Pero no soy yo quien tiene que decidir eso. Hizo una pausa antes de continuar. Sé lo que hice. Sé lo que te costó. Y no voy a pedirte que actúes como si eso no hubiera pasado. Solo quiero saber si todavía hay algo aquí con lo que trabajar. Lo miré durante un momento. Parker no solía hablar así. Directo, sin construir una salida primero. Era nuevo, y llevaba 3 semanas siendo consistentemente nuevo, lo cual era diferente a un gesto aislado en un momento de vulnerabilidad. Eso importaba. Un hombre puede decir cualquier cosa en el momento en que siente que está a punto de perder algo. La prueba no es lo que dice en ese momento. La prueba es lo que hace en los días que siguen, cuando la urgencia baja y vuelve la rutina. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te pregunté qué querías? Dije, que te quería a ti, sin tener que contenerme. Y yo te dije que el ritmo lo llevaba yo al principio. Lo recuerdo. ¿Sabes lo que eso significaba? Parker me miró sin responder, esperando. Significaba que yo iba a observar, que iba a ver si lo que me decías era real o era lo que necesitabas decir para que no firmara los papeles. Hice una pausa. 3 semanas. Café listo cada mañana sin que yo lo pidiera. Música en la cocina. La pregunta de Daniela respondida sin defensas. Cada conversación terminada cuando tenía que terminar, sin que siguieras empujando más allá. Parker no dijo nada. No fueron gestos grandes, continué. Fueron cosas pequeñas y consistentes. Y eso es más difícil de sostener que un gesto grande, porque los gestos grandes se hacen una vez y se olvidan. Lo pequeño y consistente requiere que en verdad hayas cambiado algo. ¿Y crees que lo cambié?, preguntó. Creo que estás cambiándolo. Que no es lo mismo. Asintió. ¿Y eso es suficiente para ti? Me tomé un momento antes de responder. No para hacerlo esperar, sino porque la respuesta merecía salir del lugar correcto. Suficiente para seguir, dije. No suficiente para olvidar lo que costaron 3 años. Parker no parpadeó. No te estoy pidiendo que lo olvides. Lo sé. Por eso todavía estoy aquí. Silencio. Se levantó del banco. Caminó hacia mí despacio, sin apuro, como alguien que ya aprendió que moverse rápido en este terreno es un error. Se detuvo a menos de 1 metro. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Sí. ¿Qué necesitas que haga ahora? No era la primera vez que me hacía esa pregunta. La había hecho el domingo de la confesión y yo le había respondido con tiempo y condiciones. Ahora la pregunta tenía un peso diferente porque el contexto era diferente. Ya no estábamos al principio del proceso. Estábamos en algún punto intermedio.
con más información de los dos lados. Nada que ya no estés haciendo. Dije. Parker procesó eso. Entonces mañana voy a sacar los papeles del cajón. Su expresión no cambió, pero algo detrás de ella sí. Una contracción mínima alrededor de los ojos. ¿Para firmarlos?, preguntó. Su voz salió pareja, sin súplica. ¿Para romperlos? Parker no respondió de inmediato. Me miró durante varios segundos, como si estuviera verificando que había escuchado bien. No era la respuesta que esperaba. Yo lo sabía. Él esperaba una condición más, una advertencia, algún tipo de distancia adicional que yo pusiera entre los dos para protegerme. Había aprendido en 3 años que yo funcionaba así, con capas, que no decía las cosas directamente, sino que las rodeaba hasta que el otro entendía. Esta vez no había nada que rodear. ¿Estás segura?, preguntó. No, dije, pero estoy más segura de eso que de firmarlos. Eso era lo más honesto que podía decirle. No era una declaración de amor, ni una promesa de que todo iba a funcionar. Era la descripción precisa de dónde estaba yo en ese momento. Sin certezas completas, pero con una dirección. Parker asintió una vez. Luego levantó la mano despacio, la puso sobre mi mandíbula y me miró directamente, sin la urgencia de quien lleva tiempo contenido y de pronto suelta todo. Con la calma de alguien que por fin sabe que puede tomarse el tiempo necesario. 3 años, dijo en voz baja, no como lamento, como reconocimiento. 3 años, repetí. No dijo más. Yo tampoco. Y fue la primera vez en ese matrimonio que el silencio entre nosotros no fue lo que separaba 2 personas que no sabían cómo hablar, sino lo que existe entre 2 personas que ya dijeron lo que tenían que decir y no necesitan agregar nada más. A la mañana siguiente me levanté antes que Parker. Fui directamente al escritorio. Abrí el cajón. Saqué la carpeta. Los papeles estaban exactamente donde los había dejado, doblados en 3 partes, con mi nombre en la primera línea y el de Parker en la segunda. Los abrí. Los leí una vez más, no porque dudara, sino porque quería hacerlo con los ojos abiertos, no en un impulso. Seguían diciendo lo mismo que decían cuando los imprimí. Los doblé, los rompí en 4 partes, los dejé sobre el escritorio. Cuando Parker salió del cuarto 20 minutos después y me encontró sentada a la mesa con el café servido, vio los pedazos de papel sobre el escritorio antes de que yo dijera nada. Se detuvo. Los miró. Luego me miró a mí. No dije nada. Él tampoco. Se sentó. Tomó el café. Eso fue suficiente. Lo que vino después no fue inmediato ni sencillo. Aclarar esto importa, porque sería fácil decir que a partir de ese momento todo cambió, y los dos vivieron sin problemas. No fue así. Lo que pasó fue más parecido a lo siguiente. 2 personas que habían aprendido a funcionar con una dinámica defectuosa tuvieron que aprender a funcionar de otra manera, y ese proceso tuvo tropiezos. Hubo noches en que Parker volvía al silencio por costumbre, y yo tenía que recordarle que ya no operábamos así. Hubo momentos en que yo asumía cosas sin preguntar, igual que antes, y él me lo señalaba con una precisión que al principio me incomodaba y después agradecí. Nos equivocamos, lo dijimos, seguimos. Las reglas que habíamos acordado se pusieron a prueba gradualmente. Parker era metódico en eso también. No se apresuró. Cada paso fue precedido por una conversación, por límites verificados, por la pregunta directa de si yo estaba segura. Y cada vez que yo usaba la palabra de parada, él paraba, sin preguntas, sin negociación, exactamente como había dicho. Eso fue lo que más me cambió la lectura de todo. No la intensidad de lo que había entre nosotros cuando finalmente dejó de contenerse, sino su forma de detenerse cuando yo lo pedía. Porque un hombre que para cuando se lo piden es un hombre que eligió estar ahí, no uno que simplemente tomó lo que quería. Lo que Parker había ocultado durante 3 años no era algo que yo hubiera esperado encontrar en mi matrimonio, pero tampoco era algo que, una vez que lo entendí con claridad, me resultara imposible de aceptar. Era específico, estaba dentro de límites que los dos habíamos definido juntos, y funcionaba exactamente porque los dos queríamos que funcionara. La diferencia entre antes y ahora no era solo lo que pasaba entre nosotros, era que ahora los dos sabíamos qué pasaba y habíamos elegido que pasara. Parker había elegido, y yo también. 2 meses después de romper los papeles, Daniela me invitó a comer. Fui. No había razón para no ir. Lo que había visto en ella no me obligaba a cortarla de golpe, pero sí me obligaba a ser más exacta con lo que le contaba y con lo que le permitía opinar. Nos sentamos. Pedimos. Hablamos de cosas sin importancia durante los primeros 20 minutos. Luego Daniela apoyó el tenedor y me miró con esa expresión que usaba cuando venía al punto real. ¿Cómo están tú y Parker? Bien, dije. ¿En serio? Su tono era el de alguien que no espera esa respuesta. ¿En serio? Nora, hace un mes estabas lista para divorciarte. No me puedes decir que en un mes todo se arregló. No te estoy diciendo que todo se arregló.
Te estoy diciendo que estamos bien. Daniela me estudió. ¿Qué cambió? Muchas cosas. Tomé un sorbo de agua. Ninguna que necesite detalles. Hubo un silencio breve. Daniela no estaba acostumbrada a que yo cerrara una conversación así. En otros tiempos yo habría llenado ese silencio con explicaciones, con la historia completa, con todos los detalles que ella luego usaría para opinar durante semanas. Era un patrón que habíamos establecido desde la universidad. Yo contaba, ella opinaba, y de alguna manera sus opiniones siempre terminaban diciéndome que lo que tenía no era suficiente. Ya no necesitaba ese ciclo. Me alegra que estén bien, dijo finalmente. Su tono no era el de alguien alegre. Gracias. Cambiamos de tema. Terminamos de comer. Nos despedimos con un abrazo de los de siempre. En el trayecto de vuelta a casa llamé a Parker. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Como esperaba. ¿Tú cómo estás? Esperándote. Era una respuesta simple, 3 palabras, pero venían de un hombre que durante 3 años había preferido el silencio a decir cualquier cosa que lo expusiera, y eso le daba un peso que las 3 palabras solas no tenían. Llego en 20 minutos, dije. Bien, colgué. Hay algo que no le dije a Daniela ese día y que tampoco le dije a nadie más porque no era información para compartir. Lo que Parker y yo construimos después de esa semana no era lo que yo había imaginado que sería un matrimonio cuando me casé. Era más complicado, más específico, más honesto que eso. Requería conversaciones que la mayoría de las parejas nunca tienen. Requería que los dos supiéramos exactamente qué queríamos y que pudiéramos decirlo sin rodeos. Era trabajo. No era la versión cómoda de estar bien, pero era real. Y real, después de 3 años de un matrimonio construido sobre lo que 2 personas asumían del otro sin preguntar, valía más que cómodo. Los pedazos de los papeles del divorcio los tiré esa misma mañana, después del café. No los guardé como recuerdo. No había razón para hacerlo, ya no los necesitaba.